¿Qué tal esa propuesta? Vivir sin miedo. Por eso me llamó la atención la frase del profesor Monsalve. Es algo difícil, pero se puede intentar. Nos han transmitido esa idea, porque parece ser que dentro del sistema que se ha desarrollado se puede utilizar el miedo para manipular a las personas. ¿Cómo le parece? Entonces, hemos notado dentro del desarrollo sociocultural que una de las herramientas que usan tanto los padres como los líderes, tanto políticos como empresariales y sociales, que utilizan el miedo para poder dirigir a las personas o manipular a las personas y lograr masificar. ¿Han visto ustedes que a través del miedo se logra masificar y hacer que las personas vivan como borregos o caminen como Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y se ha convertido en un elemento complicado de superar. Perdón, maestro, y ahí podemos incluir la teoría de la estupidez humana. Pues Parte ahora que de... está tan de moda, Sí, señor. yo me he quedado aterrado de cómo se ha puesto de moda la teoría de la estupidez humana, que dice que todos los seres humanos son estúpidos y que actúan como estúpidos. Me parece terrible a mí. Estuve en una reunión con unos 300 gerentes en donde se estuvo hablando de la estupidez y decía el líder que es algo insuperable. Yo procuré transmitir el mensaje que uno se puede superar la estupidez y se puede ser inteligente y se puede ser eh, una persona que esté lúcida, que pueda tomar buenas decisiones. Y el director del programa me dijo, le deseamos mucha suerte, maestro Camayo, en su ilusión. Eso es una ilusión suya. ¿Qué me dice Maritza? Buenos días para todos. Pues Bueno, un tema muy importante el que nos traes hoy, padre, sobre todo en este marco del Club Alfa, correcto. porque pues ustedes saben que mi experiencia, o los que no saben, pues les cuento, mi experiencia es como neurocoach y trabajo mucho en el cerebro y en cómo el miedo bloquea definitivamente la corteza prefrontal. Cuando estamos secuestrados por el miedo, muchos incluso se paralizan de cuerpo entero. Ahora, pues, con esto que ha ocurrido, por ejemplo, el terremoto, con otras cosas que hemos visto, cómo el ser humano se puede lograr paralizar de tal manera que no pueda pensar qué hacer, qué es la mejor decisión que puede tomar. Así es de que, aunque el miedo es una emoción, pues, humana y natural, debe ser pasajera. Eso quería aportar. Muy Que bien. está bien que venga el miedo, un miedito, ¿cierto? Nos llegó el miedito, pero no se debe quedar sino por 90 segundos allí. No podemos vivir con miedo permanente. Eso Qué quería bueno aportar, padre. eso, qué bueno. Ese conocimiento es muy valioso para poder vivir sin miedo. Porque la buena noticia es que cuando venimos al planeta Tierra, de acuerdo al diseño arquitectónico global de nuestro creador, nosotros venimos al planeta Tierra sin miedo. Cuando tú llegas aquí como un bebé, no tienes miedo. El miedo comienza a adquirirse transmitido por la mamá. La mamá es la que comienza a transmitirle su miedo al bebé.
pero el bebé viene sin miedo. Tal vez ustedes recuerdan, han observado a sus bebés y recuerden cómo un bebé nos enseña que no tiene miedo. Por ejemplo, si el bebé está por ahí jugando en la casa y de repente pasa una cucaracha, vemos cómo el bebé coge la cucaracha. ¿Qué hace la mamá o el papá? ¡Ay! ¿Cierto? El niño no tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? El adulto, que ya está educado. Padre, de hecho hay un estudio de eso que cuentas, hay un estudio, está Por en los favor. que lo quieran buscar en YouTube. Sí, Hay un estudio donde ponen unos bebés en una sala y les ponen serpientes. Obviamente, pues no son serpientes venenosas, ¿no? claro. Son serpientes ahí para demostrar que el miedo no existe si a usted nadie le dijo que le tiene que tener miedo a eso. Y los niños interactúan con las serpientes como si fueran un juguete más, no tienen miedo. Y los adultos afuera con mucho miedo de nomás de ver la escena ya da Venga, miedo. sería bueno que busques ese video y se lo compartamos a la comunidad. Sí, está en YouTube, yo lo busco y te Claro, lo cuando comparto. puedas, no, ahorita no, cuando puedas lo buscas y me lo compartes para yo compartirlo, porque me parece fabuloso ilustrar, ¿eh? Porque así es como aprendemos y así es como superamos el miedo. Entonces, el niño, con esta afirmación que nos hace Maritza, podemos decir, el bebé no tiene miedo, el niño no tiene miedo. Eh, por ejemplo, en un parque infantil, yo lo veo aquí atrás yo tengo un parque infantil, en la unidad donde yo vivo hay un parquecito infantil y tengo la experiencia con uno de los nietos de mi esposa, como el bebé muy despierto se sube la escalerita del resbaladero con una confianza. ¿Eh? ¿Quién le transmite el miedo? ¿La mamá o el adulto que está cerca de él? Dice, ¡ay, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay, ay, se va a caer! Y se cae. ¿Vio? Yo le dije que se iba Yo a le caer. dije que se iba a caer. Y así seguimos haciendo. Va a fracasar, va a fracasar, no le va a salir bien, eso le va a salir mal, eso. Entonces vamos adquiriendo el miedo. ¿Eh? Uno de los miedos más grandes que tenemos, ¿cuál es? El hablar en público. El miedo a hablar en público. ¿De No, dónde sale ese afortunadamente yo miedo? no. No, tú Sí, no, no porque me, tú has sido sí, estimulada, si pero me ¿de da dónde? miedo hablar en público, me muero de hambre porque yo hablo. Claro. A nosotros antes nos tienen que poner un bozal porque no nos paran de hablar. Pero, ¿de dónde sale el miedo? En alguna ocasión tuve un estudiante que me contó una historia interesante para descubrir de dónde sale el miedo. Resulta que tenía un tremendo miedo de hablar en público hasta quedarse paralizado y ya adulto, ya como gerente. Imagínense un gerente miedoso que le da miedo dirigir una reunión, que tiene que poner a otra persona a dirigir, pues tiene un liderazgo y un desempeño limitado por el miedo. Entonces, ¿dónde adquirió el miedo? Resulta que cuando era niño, en la escuela, lo sacaron al frente el profesor a a compartir una poesía con los otros niños. Le hicieron aprender la poesía, él se aprendió la poesía y luego el examen, hablarlo, recitar la poesía frente a los compañeros. Contó él que lo pasaron al frente, ¿no? Y él se llenó de miedo, le dio miedo, le dio vergüenza, pena
al ver a los otros niños y comenzó a temblar y se le olvidó la poesía. Se le bloqueó la mente. Miren lo que hace el miedo. No pudo decir, no le salió una palabra. Y además se orinó en los pantalones frente a sus compañeros. En psicología eso se llama trauma. Entonces ese niño quedó traumatizado, que es decir, bloqueado para hablar en público. Entonces él no era capaz de hablar en público. Y por más que se esforzaba de tratar de salir adelante y de dar un discurso o dar una clase o dirigir una reunión, ni siquiera una reunión de junta, él se trababa, tartamudeaba, se le hacía un nudo y se le olvidaban las cosas. Así como lo adquirió. Entonces nuestros miedos son adquiridos, porque nosotros venimos aquí sin miedo. Similar a lo que le pasa a una persona que no puede tirarse a la piscina. ¿Por qué no se puede lanzar a la piscina? Tiembla, se paraliza, porque no sabe nadar. Como no sabe nadar, pues le tiene miedo al agua. ¿Ven ustedes cómo es de sencillo comprenderlo? Y por ahí vamos encontrando la fórmula para vivir sin miedo. Y así vamos estudiando las fobias. ¿De dónde sale la aerofobia? Tuvimos una experiencia. De repente, miren cómo es de sencillo, bueno, sencillo comprenderlo, ¿no? Pero si el papá está jugando con el niño, y miren que los papás juegan con los niños a tirarlos al aire. ¿Han visto que algunas veces el papá juega con tirar el niño al aire? Y si ese niño de repente se descuidó el papá o pasó algo y se le cayó de las manos y se dio un totazo contra el piso, ese niño adquirió el miedo a las alturas. Y así sucesivamente. Entonces, primer paso, comprender que nosotros venimos sin miedo en el diseño original, que el miedo lo adquirimos. Entonces podemos superar el miedo. Buena noticia, puedes superar el miedo, volverte fuerte y actuar de una manera segura y confiada. ¿Qué me dice profesor Monsalve? Mira, cierto, y lo que dice Marisa, pues también me acojo a su pensamiento, porque el miedo lo tenemos intrínseco, ¿no? Desde que nacemos, ya tú lo dices, ¿no? Lo tenemos, pero se puede controlar. Por ejemplo, si yo voy por un lugar oscuro en la noche, voy a mi casa caminando, entonces me digo entre mí, oye, tal vez a lo mejor si me meto por aquí me asaltan y eso me da temor. Pero si yo suspiro no, respiro profundo, diafragmáticamente para que la mente se vaya despejando, puedo dominarlo, puedo controlarlo, o controlar, dominar, una de las dos cosas. Vamos a... Pero lo tenemos intrínseco, el miedo nace con nosotros, como tú dices, pero poco a poco nosotros podemos controlarlo. Llega un momento Claro, que no podemos, pero intentamos, como dije al principio. claro, profe, que Sí, ajustemos pongámonos de acuerdo con lo que estamos conversando, ¿no? Porque dijimos que nosotros venimos aquí sin miedo. sí, exactamente. Nosotros nacemos sin miedo, pero adquirimos el miedo por la influencia del entorno sociocultural. Miedo es transmitido.
¿no? Y en ese caso que mencionas es muy interesante, ¿eh? Yo voy caminando y hay una calle oscura en donde yo he oído decir que por ahí atracan a la gente cuando pasa por la noche. Entonces, claro, a mí me da miedo, pero sería muy torpe que si yo sé que por ahí atracan, yo no me voy a meter por ahí, pero para eso tengo que superar el miedo, si no el miedo me domina y termino siendo vencido por los atracadores. ¿Qué me dice Maritza? Sí, buen ese ejemplo. Ese ejemplo nos sirve mucho para aclarar ahí, porque viene la sensación de miedo de prevención. Ahí te pueden atracar. Eso Correcto. sí es humano, ese pedacito, esa parte. Pero ya la película de que voy a entrar en el callejón, va a salir un tipo con un cuchillo, que no está sucediendo, Correcto. ahí ya es el trabajo mental de gestionar el pensamiento. Entonces, digamos que sí o sí tengo que pasar por el callejón porque no tengo otra alternativa. O paso por el callejón o paso por el callejón. Entonces, ahí me queda analizar, bueno, ¿qué probabilidad hay de que hayan personas allí esperándome en el... Entonces voy avanzando, ¿cierto? Tal vez pongo una linterna de mi celular o busco aclarar un poco mejor ahí o busco compañía. Es decir, busco suplir, como decía mi padre ahorita en su intervención anterior, ¿qué es lo que me falta? Conocimiento. ¿Por qué tengo miedo? Porque no conozco. ¿Por qué nos da miedo la oscuridad? Porque no sabemos qué hay ahí. Pero una vez enciendes el fosforito, que con un fosforito nomás, pues el miedo se va porque ya sabes lo que hay ahí. Entonces, la mente igual, cuando la mente está en desconocimiento, pues Ah, claro que te va a decir, pilas, usted no conoce eso y nos puede pasar algo malo, ¿cierto? Pero si usted enciende como lo que estamos haciendo hoy aquí en esta reunión, llevándonos información nueva. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo del principio, cuando mi papá saludó al profesor Monsalve. Entonces, muchos le podemos tener miedo a llegar a los 80 años decrépitos, torcidos, que no podamos ni hablar. Pero vemos al profesor Monsalve y decimos, entonces hay una posibilidad de llegar a los 80 años plenos, vitales, enérgicos, musculosos, con un sistema esquelético que me va a sostener y yo no tengo por qué caminar ni encorvado, ni chueco, ni nada, ni hablar así. No, el profesor Monsalve habla perfecto. Mi papá con 73 habla perfecto. Entonces, le pierdo el miedo a envejecer, pero eso. porque tengo un conocimiento nuevo que dice, me puedo alimentar mejor, puedo hacer ejercicio, puedo estudiar, puedo activar mi mente y el conocimiento espanta el miedo tal como la luz espanta las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! El conocimiento espanta el miedo. Entonces, mire, algo que ajustamos también de lo que nos dijo el profesor Monsalve. Generalmente hemos intentado controlar, pero la neurociencia, la psicología moderna, ha descubierto que no podemos controlar, porque las emociones son automáticas. Usted entra en una situación como cuando va a entrar a la calle oscura, pues en automático, apenas usted se asoma a la calle, le llega el miedo. Es como un botoncito, que es lo que la función de la amígdala que está en el cerebro. Esto tiene mucha tela para cortar, pero vamos orientándonos. Y entonces tenemos una herramienta muy poderosa que se llama la inteligencia emocional. Por eso nosotros, como coaches, como líderes, debemos tener o ser expertos en inteligencia emocional. Los que han estudiado coaching con nosotros recordarán esa materia, ¿no? Que es la herramienta de la inteligencia emocional para gestionar las emociones. Lo que yo puedo hacer no es controlar el miedo, sino gestionar el miedo y cualquier otra emoción.
Entonces puedo gestionar. Y miren que repasando esta conferencia, estudiando para hablar en la mañana de hoy, recordé que el miedo es algo muy dañino para el ser humano. Ustedes deben recordar la historia de un patriarca bíblico que se llamaba Job. Ustedes lo deben haber leído la historia de Job, que quedó en la ruina siendo una persona muy adinerada y muy rico. Adinerado no, porque era muy rico, tenía muchas haciendas, ganados, etcétera, y quedó en la ruina total. Y en medio de toda la historia hay una frase que él dice que nos ayuda a comprender por qué le sucedieron esas cosas negativas. Y él dice, todo lo que temí me sobrevino. Oigan eso. Todo lo que yo temía me sobrevino. El miedo entonces es como un imán de la desgracia. Entonces, si yo cultivo el miedo, si me mantengo nervioso, miedoso al apocalipsis, la Tercera Guerra Mundial, y todos los días me pongo a ver el noticiero y digo, ¿sí ve? Mire cómo va. Ay, sí, terremotos, tsunamis, ay, la guerra, Trump y el otro señor peleando. Uy, no, la Tercera Guerra es nuclear. ¿Tú escuchas todo eso? ¿Qué se produce dentro de ti? El miedo. Entonces, si vas a hablar en público y no tienes el entrenamiento, entonces te llenas de ideas. Ay, se van a burlar de mí. Se me va a olvidar lo que voy a decir. Ay, ay, no, y que iba, una vez recuerdo que esto me sucedió en el Ecuador, una empresa que me contrató para un entrenamiento, y la persona que me contrató, el gerente, me dijo, todas las personas que usted va a tener al frente son ingenieros que tienen un PhD, son máster y son doctores. ¡Qué miedo! Yo que a duras penas sé leer y escribir y pararme frente a un grupo de ingenieros PhD, máster en universidades superiores, son de Harvard, de Stanford, ¡ay, qué miedo! ¿Ven ustedes cómo funciona la cuestión? Entonces, si yo me programo, me traumatizo y voy a hablar frente, pues se me olvida todo. Pero como ellos saben de ingeniería, pero no saben de desarrollo humano integral ni de desarrollo organizacional, yo soy el experto. Entonces se me quitó el miedo. ¿Qué dice Mari? Mira que hay una explicación, yo y mis explicaciones científicas, hay Así es una muy bueno. explicación científica para eso de que dices que el temor atrae las cosas para que ocurran, ¿no? Y Sí, eso tiene que ver con la vibración, con la ajá, energía en la que vibramos. Entonces, en la escala de conciencia de Hawkins, el miedo es de abajo hacia arriba, o sea, de las más bajas hacia arriba, la segunda. Es decir, que el miedo es de las más bajas vibraciones en los niveles de conciencia. Entonces, ahí está la explicación para que cuando usted vibra en miedo, pues le pase lo que usted esperaba que le pasara. Mientras que las más altas, como la alegría, el amor, la aceptación, la razón, te ponen a vibrar alto y hace que ocurran cosas diferentes. Así es de que, por eso en la Biblia dice, por todo lado, ya yo no sé la cifra, pero por todo lado dice, no temas, no temas, no temas. No no temas, no tengan temas, miedo. no temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo. Oiga, Porque no eso vibres bajito, no le dice vibra la abajo Biblia a porque uno. no estás diseñado para eso, estás diseñado para tener confianza, seguridad. Entonces, mire, con la inteligencia emocional y dentro de lo que
estudié para esta conferencia, vino eso que nos acaba de decir Mari, ¿no? No tener miedo es una orden divina. Mira que te mando que seas valiente, no tengas miedo. Es una orden divina, porque nuestro Creador nos está diciendo, ustedes no están diseñados para el miedo, sino para la valentía, para avanzar, para prosperar, para progresar y alcanzar el más alto índice de desarrollo humano que se llama la autorrealización, sinónimo de la felicidad o de la plenitud. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces es una orden divina. Y lo que decía Mari, se dice que hay aproximadamente 365 versículos en la Biblia que dicen no tengas miedo. El miedo te bloquea. Todo lo que se habla del miedo y se da la orden, no tengas miedo. Uno para cada día. Entonces, si tú te despiertas y en lugar de atraer pensamientos negativos que te generan miedo, ¿cómo ir a hacer este día? Ay, que tengo que hacer aquello. Ay, yo no estoy preparado para eso. Ay, me toca ir donde ese cliente. Tengo que hablar con estas personas. Tengo que dar este discurso. Ay, no, qué horrible. Y te llenas de pensamientos negativos que te generan el miedo. Entonces, la inteligencia emocional te capacita para que, como hemos aprendido acá, a colocar nuestra mente en ondas alfa, ¿no? Entonces, lo que haces es tomar una respiración profunda. Por eso nosotros nos habituamos a oxigenarnos desde que nos despertamos. Cuando abres los ojos, en lugar de dar un salto en la cama y comenzar a cultivar el miedo de lo que va a pasar, y comienzas el acelere. ¿Ves? Generalmente la gente se acelera, se asoma por la ventana, está lloviendo, ¿qué dice? ¡Ay, qué día tan desastroso! Hoy me va a ir muy mal. ¿Ah? Tengo que ir a esa reunión, tengo que visitar a este cliente, tengo que hacer este negocio. ¡Ay, qué miedo! Cuando tú te preparas, entonces tomas una respiración profunda, diafragmal. Llevas el oxígeno a la boca del estómago. Esto que parece tan repetitivo que lo hacemos en todas las conferencias para entrenar nuestra mente a vivir en ondas alfa. ¿Qué sucede cuando estás en ondas alfa? Cuando tu vibración se tranquiliza y te conectas con la energía del universo tranquila. Allá, cuando entras al espacio, ¿qué encuentras? Un silencio profundo. Dios no está angustiado, ni desesperado, ni miedoso. Allá todo está bien. Entras al espacio y todo está en ese mismo silencio, esa misma paz, esa misma quietud está dentro de ti. Entonces pones tu mente en ondas alfa y descubres que tienes serenidad, calma, paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vas a dar tu conferencia y tu mente te funciona perfecto. Vas a visitar tu cliente y puedes convencerlo, vender, logras la venta, haces el negocio porque tienes seguridad, confianza en ti mismo. Entonces das tu discurso con absoluta confianza. Yo tengo organizada mi conferencia en mi mente, ni siquiera en un papel, sino aquí yo organizo mi conferencia en mi mente. También tengo unas notas. Puedo tener otros elementos, pero está aquí. Yo estoy seguro de lo que he organizado en mi mente, la
conferencia. Entonces, ¿qué tengo por esa organización? Confianza. Ustedes ven que yo les transmito seguridad. Cuando el cerebro percibe que no estás preparado, comienza a titubear el expositor, que es lo que se llaman las muletillas. Ay, perdón, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué tal ese conferencista, ese profesor? Cámbienme el profesor, porque ese profesor está muy nervioso, está muy miedoso. Yo necesito a alguien que me transmita seguridad. Y entonces se convierte usted en un líder. ¿Ve? La gente lo sigue porque está seguro de lo que usted está diciendo y haciendo. Entonces, eso es parte de la inteligencia emocional. La respiración profunda. ¿Tienes oxígeno? ¿Qué ha sucedido? Cuando tienes miedo es porque tus glándulas suprarrenales han segregado una sustancia química, ¿eh?, que te aceleró, la adrenalina, el cortisol, pum, 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 aceleraron el corazón, pum, 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 pum. Se bombeó más sangre de la común y corriente y ¡pum!, el cerebro se llenó de sangre y ¡pum!, se bloqueó. Como ya nos dijo Mari, la neurociencia ha descubierto que si tú tienes miedo, o si tienes rabia, o si tienes algo que te manda en defensa, el cerebro enseguida pues, lo que hace es bloquear. Viene un enemigo, entonces se bloquea. Pero si tú llenas de oxígeno tu cerebro, cuando guardas el oxígeno en la boca del estómago o en el diafragma, por ahí pasa el flujo sanguíneo, por ahí toma el oxígeno y el flujo sanguíneo está encargado de llevar rápidamente, porque es una emergencia, rápidamente al cerebro el oxígeno. Y cuando se llena el cerebro de oxígeno, puedes pensar, ay, no era tan grave. Ya entiendes que los aviones son muy seguros y que los aviones se han caído los aviones, pero este en que yo me voy a ir no se va a caer, no tiene, o sea, yo vivo con seguridad, con confianza, que viene del conocimiento. Si tú tienes conocimiento, si tú sabes nadar, te tiras a la piscina. Si tú aprendiste a hablar en público, te paras con confianza. Por eso vamos a comenzar, pronto vamos a comenzar la escuela de oratoria o de comunicación oral efectiva para los que les gusta más, ¿no? Para que desarrollemos una de las habilidades más importantes del líder, ¿no? La oratoria. Que yo pueda hablar con seguridad y transmitir mi mensaje y desarrollar mi liderazgo, ¿no? Entonces ahora yo puedo pensar, yo puedo analizar, activo, ¿eh?, mi cerebro o el nivel de cerebro que se llama neocortés. Allí está la inteligencia. ¡Wow! Te vuelves súper inteligente, capaz. Todo lo comprendes, porque en nivel alfa yo activo mi inteligencia superior. Me conecto con la sabiduría eterna del universo y tengo capacidad de análisis. ¿Eh? No trago entero. Nadie me puede manipular. Nadie me puede aprovechar o abusar, porque yo soy muy inteligente y no permito que nadie me abuse, que nadie me manipule y que nadie me maltrate. ¿Por qué una persona soporta el maltrato? Una señora soporta el maltrato porque tiene miedo. Le tiene miedo a ese hombre que es violento. ¿Eh? Entonces le tiene miedo
a vivir solo. Ay, no, si él se va, ¿yo con qué voy a vivir? Tengo miedo de estar sola. Pero si se llena de confianza, si aprende a ser emprendedora, por eso también hicimos una publicidad esta semana, aprender para emprender. Esto de emprender no es un aprendizaje, eso no es cuestión de que voy a montar una empresa. Tienes que estudiar cómo montar una empresa, cómo se administra una empresa y cómo se hace. Una vez que tú sabes cómo se hace, le pierdes el miedo. Entonces superas la zona de confort, te sales del miedo porque tienes confianza. Y entonces puedes hablar en público, puedes vender, puedes negociar, puedes crear una empresa, también puedes ascender dentro de tu empresa. Tienes confianza, te van a dar un ascenso, vas a superar y vas a lograr todo aquello que te propongas. ¿Qué me dice profesor Monsalve? Mire, rápidamente, Jairo, cuando recuerdo que cuando me dieron una cátedra en un centro de investigación para que trabajara con metodología de la investigación científica, me dieron, te puedes encargar de 2 secciones de metodología, de orientación de la conducta. Y sabes que en posgrado, en maestría, asisten muchos profesionales, médicos, profesores, ingenieros, a hacer su posgrado de orientación de la conducta, recuerdo. Entonces yo dije, sí, cómo no, pero sin saber de orientación de la conducta. Pero si yo me preparo, y eso fue lo que hice un día antes, porque eso fue, me llamaron en la noche para que al día siguiente trabajar con esas secciones. Yo dije, sí, sí, cómo no, me preparé en orientación de la conducta, fui preparado, que es lo que tú estabas pensando, diciendo o estás mencionando en este momento. Si tú no te preparas, no dominas el tema, vas a sentir temor, aparte del temor te vas a utilizar muchas muletillas porque desconoces el tema. Entonces, si tú te preparas, tu conocimiento pues va avanzando, la mente te ayuda porque estás preparado. Si no estás preparado, olvídate que no vas a lograr el objetivo. Entonces, esa vez yo dije, ¿cómo no? Cuando llegué al salón, yo dije, yo soy el único que sé, entre comillas, ¿no? Porque me preparé. ¿Quién sabe lo? Preparado. Exactamente, iba bien preparado y duré 15 años trabajando en el centro de investigación. ¡Qué maravilla! Miren cómo uno puede ganar por tener confianza. Es algo que se aprende. Hay que seguir, pero tienes tu mente en ondas alfa, estás tranquilo, entonces puedes pensar y se te ocurren ideas geniales. Entonces te vuelves un experto, te dan deseos de investigar, de estudiar, aprendes con mayor facilidad. En ondas alfa, esta conferencia se queda en tu mente, o el libro, o el video. Entonces tú parece que fueras diferente a los demás porque fueras más inteligente, entonces tienes un coeficiente intelectual alto. No, es que tú has superado el miedo. Y ahora te atreves a vivir sin miedo. ¿Qué haces? Tomas una respiración profunda y el método sencillo. Te imaginas el número 3. Si puedes, lo visualizas como un número brillante, luminoso. Y dices 3, 3, 3. Tomas otra respiración profunda y al exhalar el aire te imaginas el número 2. Allá, luminoso, brillante. 2, 2, 2. Tomas otra respiración profunda. Al exhalar el aire lentamente piensas en el número 1. 1, 1, 1. Y con ese sencillo ejercicio, tú acostumbras. Son como unos códigos que han inventado algunos especialistas, ¿no? En el control mental. ¿Eh? Y uno lo practica
y se fascina de vivir en ondas alfa. ¿Para qué vivir en ondas beta si yo puedo vivir en ondas alfa? En ondas beta, ¿qué tienes? Ansiedad, angustia, estrés, disgusto, pelea, desesperación y fracaso. En ondas alfa tienes serenidad, calma, paz, solucionática, que también hemos enseñado acá. Tienes una mente enfocada a las soluciones y te aparecen ideas geniales para solucionar y avanzar y progresar. Y cuando deseas fortalecer esas ondas alfas, esa situación de confianza y de seguridad, utilizas una técnica muy sencilla que es la técnica ascendente, ¿sí? Del 1 al 5. Y cuentas lentamente en tu mente cuando quieres poner tu mente en fortaleza y dices en tu mente, a la cuenta del 5 abriré mis ojos y estaré bien despierto, bien descansado, muy a gusto, en perfecto estado de salud y sintiéndome mucho mejor que antes. Luego cuentas lentamente 1, 2, 3 y repites nuevamente, a la cuenta del 5 abriré mis ojos y estaré bien despierto, bien descansado, muy a gusto, en perfecto estado de salud y sintiéndome mucho mejor que antes. Luego dices 4, 5 y te pones en atención plena y dices, estoy bien despierto, bien descansado, muy a gusto, en perfecto estado de salud y sintiéndome mucho mejor que antes. Y ahora cuando yo te pregunte, ¿cómo te sientes después de esta conferencia? Vas a decir en voz alta, mejor, mejor y mejor para vivir sin miedo. Muchas gracias por haber venido a esta conversación maravillosa. Yo me voy reforzado, rejuvenecido, confiado. Gracias. Espero que ustedes también y los que nos escuchen en diferido, pondremos esta conferencia en el grupo para que todos la escuchen. Muchísimas gracias. Bendecidos con toda bendición. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Hasta el Oye, viernes. El te voy a viernes nos volvemos a etiquetar, reunir. te voy a enviar el video que voy a subir dentro de poco. Perfecto. Estaremos pendientes. Bueno, pues gracias, Chao, mucho chao. éxito a todos.